Soy Mirna Neumann de Rey. Nací en Paso de los Libres, pero de muy chiquilina, por razones de trabajo de mis padres, me radiqué en Corrientes y estudié en la escuela normal, recibiéndome de maestra normal nacional. Ejercí como docente 30 años en 2 escuelas y cuando llegó el momento de mi jubilación, me inscribí en el Instituto Josefina Conte, donde cursé la carrera de dibujo y pintura, porque también desde muy chica me gustó dibujar y pintar, pero nunca hice ni una exposición, porque ya desde el año 70 me dediqué a escribir. Nunca creí que iba a llegar a escribir tantos libros, porque tengo más de 20, entre libros de cuentos y novelas. Me gustó siempre leer mucho desde muy chiquita. Durante toda la adolescencia también leí mucho, acudí a bibliotecas para retirar libros y los devoraba, sobre todo los fines de semana. Y eso despertó en mí una necesidad por volcar un cúmulo de cosas que yo llevaba dentro, y entonces arranqué a escribir. Primero intenté con poesía, mala desde mi punto de vista, totalmente malas. Me dediqué entonces a escribir cuentos y ahí surgió mi primer obra publicada, Vivencias Correntinas, que acá todavía no existía una editorial. Entonces acudí a la editorial Ramos Americana de La Plata, que me facilitó la impresión de una manera muy accesible, porque fue por un sistema de preventa de tarjetas. Yo tuve que ubicar 300 tarjetas entre mis amistades y así se pagó una edición de 300 libros. Ese libro se ve que caló muy hondo en algunas personas del medio, y cuando el año pasado, en plena pandemia, me hicieron un homenaje a mi trayectoria en el Centro Cultural La Casa Azul, su director, que es Gustavo Adolfo Ojeda, me pidió la autorización para reeditar Vivencias Correntinas. Y eso es lo que ha sucedido hace poquitos días, que fue presentado en sociedad. Un libro que yo volví a escribir porque cuando lo tuve en mis manos después de 40 años de editado, las historias me seguían gustando, pero la redacción no. Porque con el tiempo uno va depurando su redacción. Entonces lo reescribí íntegramente. Pero me sucedió algo que no me pasó con los anteriores libros. Cuando terminé la última página, se me borró de la computadora. Acudí a mis nietos, que ellos entienden mucho de computación, a ver si lo podían rescatar, y fue imposible. Convoqué a un técnico para que lo buscara, y después de un fin de semana dedicado a eso, me dijo que no lo podía recuperar. Entonces lo volví a escribir. Son 11 historias, 6 cuentos y 5 leyendas. Pero yo creo que batí mi propio récord, porque en un mes escribí 2 veces el mismo libro. Las cosas que a mí me motivan son las cosas de la vida diaria, de la cotidianidad, de lo nuestro propiamente dicho, porque hablo de gente de pueblo, gente de campo, gente de ciudad. Las novelas son con temática, todas las 5 con temáticas ciudadanas. Los cuentos abordo algunas historias de campo, algunas historias de pueblo, porque como yo nací en Paso de los Libres cuando era un pueblo, estoy muy
acostumbrada a tratar a la gente llana, común, sencilla, sincera, modesta. Y entonces todos esos sentimientos traté de volcar en mis escritos. La mayoría de mis personajes son tomados de la realidad, por supuesto, cargados de ficción también, ¿no? Pero la imagen física, la imagen espiritual y lo que realizan son todas cosas cotidianas, son todas cosas posibles. Yo no abordo la literatura fantástica. No recibí cuestionamiento ninguno por mis personajes, pero sí sé que algunas personas se han sentido identificadas. Por ejemplo, hay un cuento mío que se llama Maestro de Frontera y recibí comentarios de mucha gente que está o estuvo trabajando en escuelas de fronteras que se sintieron identificados con ese personaje. Además, quiero agregar que yo volqué los conocimientos que yo tengo de lengua y literatura, que fueron adquiridos de manera autodidacta, en el taller literario Tanaipo, que funcionó durante 18 años y que yo dictaba las clases allí, dando mi verdadera enseñanza personal, experimentada, dando esas condiciones que muchas veces tiene que tener un escrito. Y habiendo leído todos los trabajos y marcado los hallazgos y también los errores. Y después de 18 años me sentí en la obligación de dar un corte a ese taller porque yo quería, como en ese momento estaba en su apogeo, no quería que bajara mi calidad de enseñanza, no quería que bajara el prestigio de Tanaipo y entonces tomé la decisión de cerrarlo. Pero de ese taller han surgido personas acá en Corrientes que ya tienen su obra individual y que ya se han trazado una trayectoria en la literatura. Eso me hace decir deber cumplido. Escribo para mí, pero escribo para que la gente lea y me conozca a mí a través de mis escritos. Yo amo cuando recibo comentarios, aunque no sean a veces halagüeños, pero yo amo que me comenten las cosas porque me doy cuenta que lo han leído con criterio, que lo han leído con voluntad personal, no en forma obligatoria, y eso me hace sentir muy cómoda para seguir escribiendo de la misma manera. En este momento estoy escribiendo, ya tengo 3 cuentos escritos sobre cosas que son muy apreciadas para mí. Por ejemplo, una mantita tejida al telar que me regaló mi padre en las sierras de Córdoba cuando yo tenía 7 años y que la conservo como una reliquia. Un almohadón que también fue tejido por mi madre al crochet, los cuadros de mi padre, un banquito que perteneció a mi bisabuela. A todo eso le estoy escribiendo, pero en forma individual, un cuento para cada una de las cosas. Cuando trabajaba en 2 escuelas, yo escribía de madrugada o de noche, porque tenía 3 hijos que atender y un marido. Entonces el tiempo no me alcanzaba. Pero como tenía la enorme necesidad de escribir, me tomaba esos horarios para hacerlo. Actualmente es lo único que yo hago aparte de leer. Es para mí una satisfacción cuando yo me siento frente a la computadora y vuelco lo que yo estoy sintiendo o estoy queriendo decir.
Mi hija Alexandra, que es profesora de letras, es la que más se interesa por mi quehacer literario. Entonces me hizo hacer una página web donde está todo lo que hay que saber sobre mí. Hay una cosa que no dije, pero que quiero decirlo ahora. Yo tuve un gran compañero porque me casé a los 18 años y me acompañó hasta hace 11 años. Él me apoyó mucho, él fue el que me incentivó para que yo publicara. Así que mi recordación para él. El libro que mencioné recién, que tuvo su segunda edición, se llama Vivencias Correntinas. Y es, como dije, es un libro de cuentos y leyendas. Vivencias Correntinas, el nombre me dio el señor Felipe Avellanal, un escritor del interior que me sugirió esa idea y a mí me pareció genial, porque realmente son vivencias correntinas las que tiene el libro. De vivencias correntinas, me parece adecuado leer hoy La leyenda del gorrión y el paraíso. Un zorzal deja oír su canto melancólico y audaz en la tarde que se despide del día. Todos los pájaros buscan refugio en la arboleda. El pequeño Ramón, a pesar de estar acostumbrado a errar por los campos a esa hora, se siente maravillado por los colores con que se pinta el firmamento. Baja de su caballo, lo ata en unas matas que están junto a una piedra, se tiende bajo el árbol, alza los ojos hacia su follaje y queda asombrado al ver cómo los rayos del sol se están fijando a las ramas, a las hojas, al follaje, y 1000 chispas de luz lo cubren con minúsculas estrellas. No puede frenar su deseo y de un salto se trepa al árbol, se sienta en una rama y comienza a silbar un chamamé. Jamás esperó que ese atardecer le brindara tamaña sorpresa. Al mirarse las ropas, las manos, las piernas, descubrió que estaba cubierto de pequeñísimas partículas de luz. Ramón permaneció quieto un largo rato, fijo sus ojos en el cielo que se tornaba cada vez más lila, púrpura, violeta. La inmovilidad y el arrobamiento hicieron que lentamente, cansado de su jornada de trabajo, se fuera quedando dormido. En su sueño observó que esos corpúsculos de sol se adherían al árbol y daban al follaje un nuevo esplendor, ya no como reflejos solares, sino como flores, y escuchó una voz, la gran voz que decía: a partir de hoy, este árbol se llamará paraíso. Admirado, Ramón se sonrió en sueños e intentó cortar un racimo de esas pequeñísimas flores, pero su cuerpito enjuto perdió equilibrio y cayó pesadamente al suelo, golpeando su cabeza sobre la piedra. Dios, que todo lo sabe, hizo premiar a ese ser bondadoso y trabajador y transformó su camisa marrón y su bombacha bataraza en pequeñas plumitas castañas. También fue reduciendo su menudo cuerpito hasta que adquiriera la forma de un pajarillo, el gorrión, que de pronto levantó vuelo. Se posó en una rama del paraíso y comenzó a silbar una tonada muy parecida a un chamamé. Nadie pudo explicarse jamás la desaparición del muchachito.